Buenas, 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 feliz miércoles, otro miércoles más, acá en un primaveral día de la independencia, como la verdad pocas veces recuerdo, con una neblina infernal este 9 de julio también, con mi amigo Maurito a mi izquierda, hoy lo presento primero, no sé por qué, hola Mauro, porque gracias. yo estoy solo. Porque estás solo, y como siempre del otro lado el viejito que vamos y venimos y tiramos pared, hola viejí. Dani, querido, ¿todo bien? Todo bien, contento siempre de estar acá tratando de hacer un lindo programa. Día de la Independencia en momentos que se están viviendo que lamentablemente tenemos que hablar, o por lo menos tengo la necesidad de hablar, hablando de independencia, cada vez somos menos independientes económicamente, territorialmente, estamos entregando territorio, son cosas que están pasando muy graves en la Argentina, con el tema de lo que uno cree que es la soberanía nacional y cosas que no se tocan, ¿no? Ni hablar con lo que pasó en YPF, ¿no? Donde el Estado va a apelar y el presidente sale a pegarle a Kicillof. O sea, estás apelando, o sea, bueno, la imagen creo que no le importa bien a 9 pedos. La verdad que yo cada día creo que estamos viendo una locura total. Y bueno, nada, lo que decimos siempre, hay que resistir y tratar de unirse y tratar de que duren lo menos posible y sacarlos con los votos, ¿no? Como corresponde. Aunque sé que hay otros mecanismos democráticos, pero no veo el consenso como para un juicio político, ¿no? No, el tema es que también hay una complicidad generalizada de todos los sátrapas que están ahí, un sector muy grande del periodismo, del poder judicial. Entonces, mientras no, como decía Néstor, dejemos la Argentina de la hipocresía. Exactamente. ¿No? Todo bien, pero Johnny Viale no puede opinar más de nada. Después de que un tipo se le metió y dijo, no, eso no, retomamos, no, sí, me di cuenta. Y flaco, cerrá el orto, ya está. Vos no podés emitir los juicios de valor éticos que se te canten, no en cámara. Y no sos creíble, ¿no? Claro. No sos creíble, podés decir lo que querés, sí, tenemos una lista así, ¿no? Y aún periodistas que lo que más bronca me da, ya que estamos hablando, te lo digo, que lo veía a Novaresi hoy discutiendo con alguien del INTI, ¿no? Algo que quieren destruir. Novaresi otro salame. Y lo voy a decir lo que pienso, un tipo que el kirchnerismo impulsó y le creó una ley que donde se pudo casar, siendo homosexual, donde pudo adoptar una criatura, cosa que me parece muy bien, y eso fue gracias al kirchnerismo, y me da mucha bronca que el tipo, habiendo vivido gracias a ese gobierno, tuvo esos derechos que nunca los tendría con este tipo que lo trata de violín, vamos a hablar las cosas de pedófilo. De pedófilo, entonces, ¿cómo podés seguir? O sea, ¿cuánta plata te tienen que dar para que seas así? Porque cuando la tuviste frente a frente te dio vuelta como una media, Cristina. ¿No? Porque también hay que decirlo. Te dio vuelta como una media y vos mismo dijiste, no te impusieron ninguna pregunta, fue vos así, a cara de perro. Lo dijiste vos, Novarecio. Bueno, descargamos un poquito acá. Pero hay que decirlo con nombre y apellido, ¿no? Porque eso me da mucha bronca, loco. Si vos tenés todos los derechos que tenés, que me parecen perfectos gracias al kirchnerismo, por lo menos algo valorale. O sea, no todo mierda, son todo choro, todo mierda, y ahora te haces el boludo con lo que está pasando. Que es muchísimo, 10.000 veces más grave. Es que ese es el tema, ahora se hacen los boludos. Bueno, de fútbol quieren hablar, muy cargado el mercado de pases, hay que decirlo. Ya tenemos un campeón también. ¿Lo viste el partido? ¿Viste algo del partido? Y vi mucha neblina. Se complicó en un momento. Lo vi haciendo el programa. O sea, lo vi, pero levantaba la cabeza cuando levantó. No me senté a verlo, digamos. Claro. Pero bueno, por lo que vi, me parece que ganó bien Vélez. Otro título de Guillermo después de 7 años, que había ganado con Boca. ¿Tanto? En el fútbol argentino. Sí. Y creo que no había ganado. ¿Dónde fue? Su último técnico, en general, él como técnico, no creo que no ganó donde estuvo. ¿Y no fue a Paraguay después de Boca, pero a clubes? ¿O? No, fue a la selección, a donde estuvo en Estados Unidos, que tampoco creo que ganó. No, lo leí hoy, así que... No, puede ser. Bueno, así que veremos. Estudiantes, tiene Vélez también, se está reforzando bien, Central se está reforzando muy bien. Hablaremos muy detalladamente el viernes. Si quieren saber. Independiente se está reforzando bien, River se está reforzando bien y Boca se está reforzando bien, que ya dijimos que lo de Paredes, que ya es un hecho,
es un salto de calidad para el fútbol argentino, no solo para Boca, y le va a cambiar muchísimo el equipo Boca. Pero hoy estamos en el Día de la Independencia y decimos, ¿qué pasó un 9 de julio? Porque fue un miércoles, para empezar como hoy. ¿Sabías eso vos, diría el gurú? No, yo no lo sabía. Se firmó el acta de la independencia, ¿no? En la famosa casita de Tucumán, que tuvo el gusto de conocer, que no es la original, ¿no? Hay que decirlo. Fue tirada abajo y después se derrumbada y después se volvió a hacer idéntica como estaba, pero no es la original. Mirá, no sabía eso. Felipe Piña. Y yo que estuve en la que creía la original. Yo estuve. Sí, te cobran entrada, todo, sí, estuve. Yo fui con mi suegro y me dijo, mirá que vamos, pero no es... vas a ver una casa, un aljibe, bueno, pero quería ver eso, toda la imagen que teníamos. ¿Viste el coso de bronce que tiene contra una pared? Es hermoso. Es hermoso, sí, y caro. Sí, no me entraba en el auto. Ese día, la primera sesión de las Provincias Unidas del Río de la Plata pronunciaron su emancipación política de la monarquía española y renunciaron a cualquiera otra dominación extranjera, porque había como un run que los portugueses querían meterse, ¿no? Entonces, aparte de liberarnos de España, pasó eso. Portugueses, qué asco, por Dios. Por Dios. Sí, bueno, a esa zona parece que les gusta esas cosas. Les encanta. Bueno, la movida empezó en 1810 con la Revolución de Mayo, ¿no? Ahí empezaron las discusiones sobre cómo y cuándo se declararía la independencia. En aquellos años los miembros de la Junta Grande no lograron un acuerdo, por lo que decidieron postergarlo al 1816. Política, ¿no? Durante ese periodo surgieron las posturas opuestas, la de Mariano Moreno, nuestro amigo, y sus seguidores, quienes proponían no solo la declaración de la independencia, sino también la implementación de una revolución política acompañada de una serie de reformas económicas que beneficiaba más a los criollos, ¿no? que a los terratenientes. Por eso lo envenenaron, ¿no? Allá en alta mar a Moreno, como siempre decimos. Y después estaba la del otro lado, la posición de Cornelio Saavedra, que era un gran comerciante de esa época, digamos, el que tenía la moneda, ¿no? Quien abogaba por un plan gradual de cambios que no alterara el orden social y económico de la colonia. O sea, vamos a dejar todo, vamos a ser independientes, pero económicamente no toquemos nada. Bueno, Álvarez Tomás, que reemplazó a Rondó, fue como director supremo de la provincia del Río de la Plata, convocó al Congreso. Se centró en la forma de gobierno, el primer debate. La mayoría de los participantes estaban de acuerdo con establecer una monarquía constitucional, que era la forma más aceptada en Europa en esa época, ¿no? En aquellos años, una de las pocas repúblicas era la de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Una de las democracias más antiguas. Según la crónica de la época, estaba soleado y a las 2 de la tarde empezaron, ¿no? Las discusiones. El diputado por Jujuy, Sánchez de Bustamante, la calle acá nomás, pidió abortar el proyecto de deliberación sobre la libertad e independencia del país. Y el secretario Juan José Paso preguntó a sus colegas si querían que las provincias tuvieran una nación libre de los reyes de España y su metrópoli. Todos los diputados fue por unanimidad, más allá de la independencia. Bueno, después siguieron, acá está está el acta de independencia todavía. Y bueno, se la pasan al ejército, ¿no? El acta que decía, iba acompañada con una frase que decía: fin de la revolución, principio del orden. Así que eso era lo que querían demostrar con esa frase para Europa, para que vean que no eran revolucionarios, porque los españoles venían de perder con Napoleón, Napoleón venía de caer, entonces venía revolucionada por Napoleón, y no querían la palabra revolución. Entonces, fin de la revolución, empecemos con el orden. Más o menos eso es lo que pasó el 9 de julio. No muy diferente a lo que pasa ahora, las posturas, ¿no?
en esa. Alguien que quiere repartir un poquito más la torta y el que tiene la mayoría de la torta, que tiene el poder, quiere quedarse con toda la torta. Ya lo dijo el finado Papa Francisco, Dios lo tenga en la gloria. Hay dos modelos, uno de exclusión y otro de inclusión. Y ustedes saben lo que yo pienso. Claro. Bueno, vamos a unas efemérides antes de empezar con la música. Un 3 de julio de 1933 muere Hipólito Yrigoyen en Buenos Aires a los 80 años. Grande era don Hipólito, que era sobrino de Alem, el creador del Partido Radical. Pero en el momento del suicidio de Alem estaban como distanciados, ¿no? Porque Hipólito era más revolucionario y Alem era más tranquilo, digamos, en ese sentido. Tomó el control de la UCR en ese momento e impulsó acciones contra el fraude de los conservadores. Lideró las revoluciones del 93 y de 1905 hasta que los conservas tuvieron que aflojar y se llamó a elecciones libres. No libres porque no votan las mujeres, no eran libres. Pero sí impulsó la ley Saspeña Yrigoyen, que lo logró con revoluciones, no quedándose en su casa, digamos, ¿no? Porque muchos de los contras lo trataban de que era muy caudillo para la época. Pero bueno, sabemos que si no pones la otra mejilla, sabes cómo te queda. Cuando asumió era el voto secreto, la primera vez que era el voto secreto. En 1916 se puso neutral en la Primera Guerra Mundial y creó YPF, ¿no? Antes de irse, que creo fue su mayor acierto, si se quiere, con algunas leyes también a favor de los trabajadores. También tuvo algunos episodios de represión en Neuquén y en otro también, que no recuerdo, pero decimos lo bueno y lo malo, ¿no? Lo derrocaron en 1930 porque fue elegido presidente por segunda vez. 6 de septiembre de 1930, primer golpe de Estado de la Argentina. Siempre decimos, citando a Felipe Piña, que es nuestro historiador, o por lo menos el mío favorito, que el diario La Opinión, que vendría a ser un Clarín de esta época, venía diciendo que Yrigoyen había robado oro y lo tenía en su casa. Bueno, de hecho lo llevan preso a la isla Martín García y le rompen todas las paredes de la casa y bueno, no encontraron nada. Pero ya lo habían derrocado. Yo creo que vos sabés que me suena eso. Sí, ¿no? Que vayan a la casa de un expresidente, rompan todas las paredes y no encuentren nada, ¿no? Sí, y otras que van a excavadoras al sur, sí, también me acuerdo. Sí, con todos los medios ahí, ¿no? Tengo que revisar mis apuntes. Fíjate. Yo creo que es el primer presidente popular de la Argentina, Yrigoyen, y murió, pero como siempre, lo castigó el poder real, pero el velorio fue multitudinario, uno de los primeros velorios multitudinarios de un político, sobre todo en la Argentina, ¿no? El pueblo no se olvida. Eso, pueden hacer lo que quieran, pero el pueblo, las cosas buenas cuando hacen no se olvidan. En 1969 muere Brian Jones, no sé, fundador de los Rolling Stones, en qué posición lo pone el viejito que es músico de los Stones. Sí, es el que... El uno. Y está ahí, ¿viste? Es el creador, digamos. Para mí es él, Jagger y Richard, sí. Que se ahogó en su pileta, ¿no? Muy misterioso, después de que unas semanas antes lo habían echado de la banda, ¿no? Porque se llevaba mal con todos. Estaba en el chabón. En la heroína, ¿no? Lado, sí. Estaba con la heroína. Pero sí. Bueno, estaba muy, muy avanzado. De hecho, él iba a terminar como queriendo cambiar un poco a los Rolling Stones. La cosa es que él tenía el poder del nombre. Claro, él tenía el nombre. Él se llevaba el nombre. Y se terminaba, y andás a ver qué pasaba. Y se ahogó el nombre también con él. Claro, bueno, exacto. Ahí está, a ver. Siempre hay que tener cuidado de los enemigos, pero más de los amigos. En 1971, hablando de gente que murió de sobredosis, hay que decir que Brian Jones es del Club de los 27, ¿no? De morir a los 27 años. Otro grande que murió a los 27 años fue Jim Morrison, en 1971, en París. La ausencia de autopsia impide verificar si murió también de una sobredosis de heroína, que es lo que... Hay varias versiones también, ¿no?
como que está vivo, desde que está vivo para abajo lo que quieran, pero la que más sustento tiene, digamos, es que murió también en una sobredosis de heroína cuando estaba muy zarpado. También en la pileta, viejito. Puede ser, o en la peli termina en la pileta. Vamos a spoilear si no viste la película ahora. Se había pegado, se estaba pegando un baño. Un baño, sí, en la pileta del baño. No en la pileta de bañarse, sí, sino en la pileta sí. del baño, sí. Ahora salió hace poco una noticia de que que estaba vivo y le sacaron foto a la persona, todo, y lo están investigando. A ver qué onda. Y hoy, ¿sabe qué? Digo, veremos entonces. Con los The Doors desde el 67 al 71, o sea, 6 discos al palo, ¿no? Pum, 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 pum. Pero bueno, fueron muy grandes. Vamos a escuchar, obviamente, a los The Doors un poco. Hits, como siempre, como corresponde. Un 4 de julio, no vamos a hablar de la independencia de Estados Unidos, que también fue un 4 de julio, la decimos así de pasadita. De 1926 nace uno de los mejores 5 futbolistas de la historia, Alfredo Di Stéfano, ¿no? Multicampeón. No tanto en River, sino en Real Madrid, que ganó 5 Champions seguidas. Fue el mejor jugador del mundo, revolucionó al mundo. Era un 9 que tiraba, jugaba atrás, adelantado a la época, goleador. Y bueno, en Europa lo tienen allá arriba, ¿no? Al nivel de Messi, Maradona, Pelé, Cruyff, ¿no? Yo creo que está un escalón más abajo. ¿Qué dicen los viejos o nuestros viejos? No sé si tu viejo te dirá lo mismo, Mauro, que te miro, que por suerte lo tenés y es futbolero, pero mi viejo era más grande y decía, no lo había visto a Di Stéfano, pero decía que Di Stéfano se triunfó, que acá en el fútbol argentino había 10 Di Stéfanos. Claro. De hecho, él era suplente en River de Pedernera, por eso se va, ¿no? Pero él me nombraba Sastre, me nombraba, no sé, 10 jugadores. Bueno, ¿viste cómo es uno cuando es grande va agrandando el mito? Pero bueno, lo cierto sí que... Mi abuelo me decía Erico. Erico, claro. Me decía, no, es el mejor, Claro. nada. Me dice, olvídate. Mi tío me decía Sastre, que era el rojo, ¿ves? También. Que jugaba con él, que También, era el 10. claro. Que era el 10. Mi viejo decía el Charro Moreno, por ejemplo. Claro. Pero bueno, lo que sí te digo es que él es el único técnico campeón con River y Boca, ¿eh? Sí. Eso es, pero sí es verdad que el chabón, está bien, era otro fútbol, no se vendía en Pedernera, ahora hubiera durado 1 año, 2 años, ponele. Entonces ya era el del... Manzandono. Claro, Manzandono. Ya él en el 9 hubiera jugado, pero se tuvo que ir porque, claro, no se vendían los jugadores y Pedernera jugó y se tuvo que ir a Europa y bueno, ahí sí la rompió. En 1992 muere un grande, Astor Piazzolla. A los 71 años, transgresor, ¿no? Que fue muy discutido por el mundo del tango, el mundo pacato, digamos, el más tradicional durante años, ¿eh? No, creo que los últimos años, Sí. y en el exterior, te diría, fue mucho más reconocido que acá. Astor, vamos a escuchar algo de Astor. El 5 de julio de 1807 es la victoria criolla en la segunda invasión inglesa. Y también se retiran de la banda oriental del Uruguay, donde tenían ventaja ahí los ingleses. Habían agarrado ventaja porque tenían más ventaja ahí. También nació Jacques Cousteau, pero como hablamos el miércoles pasado, Jacques Cousteau, le mandamos un saludo. Y vamos con la música, Mauro, si te parece, y viejito. Y como este programa se llama Cambalache, vamos a ir con un tema de Piazzolla en Libertango, que lo vas a escuchar y te va a sonar de un montón de lugares. Y después 2 de The Doors, Rogan House Blues y Like My Fire, que no puede faltar. Bueno, seguimos. Mirá qué hora se hizo, hablando y pasándola lindo, vieji. Hoy, bueno, se viene, quédense de 20 a 22, como siempre, con el viejito y el colon, y un vinilo top, no vamos a decir más nada. Hoy Terrible. de 20 a 22, ¿te gusta la música? ¿Te gustan los vinilos? 2 especialistas en la aguja. El 6 de julio de 1935 nace Tenzin Gyatso, que a los 5 años fue reconocido como Dalai Lama, máximo líder del budismo tibetano, que tuvo que afrontar una relación tensa con la China de Mao, que los perseguía y los asesinaba en los años 50. Fue exiliado a India en 1959. Y de ahí empezó la protesta que recibió el Premio Nobel de la Paz
1989, ¿no? Fue reconocido un tipo que también luchó mucho por la paz y fue perseguido. Se tuvo que ir. En 1957, un día histórico, porque se conocieron John Lennon y Paul McCartney en un festival de la iglesia de St. Peter en Liverpool, por un amigo en común. Le presentaron, mirá, que de acá, que de allá te lo presento, y bueno, y ahí cambiaron la historia de la música. Viejito, a veces viste esas cosas, esas casualidades de la vida, ¿no? Esas duplas. Sí. Impresionante. De las mejores. En 1997, después de casi 30 años, se encuentran los restos del Che Guevara en Bolivia, que llegan a Cuba y son recibidos también por una multitud. El pueblo no se olvida, como decíamos hoy. Después de haber pasado tanto tiempo, igual la gente lo fue a recibir. Un 7 de julio de 1940 nace Ringo Starr. Mirá qué casualidad, esta semana de Beatles. Richard Stanley, que se sumó en el 62 a los Beatles, ¿no? Cuando le dijeron al otro, mirá, todo bien, pero chao. Chao. Bueno, creo que uno de los mejores bateristas de la historia. Después tuvo muchas voces en los temas y compuso un par de temas también. Exacto, sí. Aparte hizo películas, fue actor. El actor, sí, la actuación, sí, y sigue todavía ahí. Y sigue tocando. Hace poco salió un video, el tipo saltando como si nada, como si tendría 20 años. Impresionante. Y bueno, cumplió 85, ¿no? No, pero impresionante. Del 40, si no hago mal la cuenta, 85 años. Está fenómeno. Y bueno, vamos a escuchar algo de los Beatles ahora porque, bueno, se conocieron John y Paul. El cumpleaños de Ringo se lo merecen. Siempre se lo merecen los Beatles, es lindo escucharlos. En 1974, Alemania gana de local el Mundial en una final que empieza perdiendo en la primera jugada del partido. Saca Holanda y es penal para Holanda, que era el gran candidato. De hecho, creo que debe ser el equipo que salió segundo más famoso de la historia o que más cambió el fútbol, si se quiere, la naranja mecánica de la mano de Cruyff. Que revolucionó el fútbol, eso sin dudas, con el achique, el achique para adelante decimos, ¿no? Con muchas cosas. Cruyff era un jugador que en el mismo momento del partido estaba jugando de 9 y se venía a parar de líbero para ordenar el equipo. Era un técnico dentro de la cancha y esas cosas, esos movimientos que hacían, que hasta ese momento no era muy usual, como Di Stéfano, que decíamos que era un 9 moderno porque se tiraba atrás, era manija también y llegaba de atrás al gol, no tanto en el área. Bueno, Cruyff lo mismo, un jugador muy, muy inteligente, muy moderno, fue el mejor jugador del mundo entre Pelé y Maradona, sin llegar para mí a ser ni Pelé ni Maradona. Pero bueno, esa final empiezan ganando en la primera jugada y bueno, Alemania se lo da vuelta con Müller, el gran delantero, y lo ganan de local 2-1. ¿Qué más tenemos? La papeleta, que no se pierda. En 2021 muere Carlos Reutemann, un personaje muy interesante, pero no expoliemos del viernes. Esperemos hasta el viernes. El que entiende y el que no, seguimos. 2005 es el atentado en el subte de Londres, en 3 estaciones de subte al mismo tiempo, 3 bombas, mueren 92 personas. Más los 4 suicidas, ¿no? Porque fueron los que llevaban las bombas. Y hay 700 heridos. Fue un día después que Londres fuera nombrado como sede de los Juegos Olímpicos del 2012. Esto fue 7 años antes, en 2005. Sí, es verdad, siempre se nombran muchos años antes la sede, ¿no? Fue reaccionando, digamos, a la invasión británica con Estados Unidos en Irak. En esos años, ¿no? En represalia a eso, mataron 92 personas que no tenían nada que ver. Vamos con los Beatles un poquito. Yellow Submarine, que hace coros Ringo, y olala, porque te van a bailar un poquito. Bueno, seguimos en este tercer y último bloque de Cambalache. Y un día como hoy también nació una de las artistas populares más grandes, creo yo, de la Argentina, como es la negra Mercedes Sosa, que si bien es folclorista, o fue folclorista, tocó con todos, ¿no? Creo que le abrió una gran
en ese momento, cuando Mercedes Sosa era lo que era después de la dictadura, creo que al rock nacional, iba a decirle, le abrió muchas voces y oídos que no lo conocían, ¿no? Como tocó con Charlie, con León en ese momento, con Spinetta, bueno, podemos decir, con casi todos los artistas argentinos de todos los géneros ha tocado la Negra Sosa, ha cantado, mejor dicho, y para mí fue una grande que falleció en el 2009, el 4 de octubre en el Sanatorio Trinidad de Palermo. Pero también hay que hablar de la parte política de Mercedes Sosa, que fue exiliada a Argentina. ¿Por qué? Debido a su activismo político, declarada comunista, y a las amenazas de muerte que recibió por la nefasta AAA, que precisamente perseguía a los comunistas, y la dictadura militar, ¿no? Su música generalmente tocaba temas folclóricos, sobre todo que defendían la justicia social y los derechos humanos. Era considerada subversiva para el régimen, ¿no? Para ese régimen asesino, que la llevó a ser censurada y perseguida. No se podía pasar en la radio temas de Mercedes Sosa, y en 1979, después de un concierto en La Plata, donde tanto ella como el público fueron detenidas. Los metían en cana, ya no podía tocar en ningún lado, y entonces Mercedes decidió exiliarse en Europa. Pasó varios años en París y Madrid, donde continuó cantando y llevando su mensaje de esperanza y resistencia a través de su música, y creo que ahí también captó un público, ¿no? Sobre todo en España, pero también en Francia, donde la consideran una grande de la música popular argentina y del mundo. El exilio de Mercedes duró hasta el 82, cuando regresó y realizó una serie de conciertos en el ópera que fueron récords. No me acuerdo cuántos metió, pero más de 20 óperas seguidos, llenos, desafiando en ese momento la censura y la persecución. Todavía estaba la dictadura militar, si bien en sus últimos años desafió en esos conciertos. Marcaron un hito en su carrera y en la lucha por la libertad de expresión, esos conciertos en la Argentina, para ella y para todos los artistas argentinos. Vos sabés que yo la llevé una vez en el taxi a Mercedes Sosa, 2 cuadras. Mirá. Cuando cayendo gente al baile, yo venía por Tucumán, la calle Tucumán, ahí en el microcentro, y subió con el hijo y me llevó hasta 9 de julio, y ahí vivía en 9 de julio, entre Córdoba para allá un par de cuadras. Vivía en un edificio ahí, pero tuvo que tomar un taxi por 3 cuadras porque no podía caminar casi. No había celulares, eran años 90 y pico, y la verdad que fue, creo que la más famosa que llevé en el taxi. Muy cordial, muy amena, muy divina, le di un beso, le dije que mi suegro era el ídolo. Nosotros tocamos ahí en el Mercedes Sosa, ahí en San Telmo. Yo no sé si fuiste vos ahí, Dani. No, hemos tocado con Facundo Arana y la hija de Oscar Kramer también, y el hijo, primero, que era muy parecido a ella, y segundo, un tipazo que también lamentablemente falleció. Sí, falleció hace poco, sí. Un tipazo. Sí, su único hijo. Sí. Bueno, así que está todo muy rico, todo muy lindo. Ya se viene la aguja y nos vamos a ir con Mercedes Sosa y Charly García. Quise elegir este tema, me encanta el tema Inconsciente Colectivo, y me parece es una versión muy linda en vivo, y siempre defendiendo la libertad, ¿no? Antes de irnos, perdón, Dani. ¿Hay mensaje? Léalo. Sí, que de muy temprano. Gastón Twitch dice, vamos Cambalache, vieja, y la negra Poli, dale Cambalache. Muy bueno, muchas gracias por los mensajes, quédense en Mosh, quédense en la aguja. Nos escuchamos el viernes en el Super Viernes de Mosh en Carpe nosotros, y seguimos y nos vamos con Charly y la Negra Sosa.